El campo aplicado de los procesos socioculturales. Videopresentación. El objetivo de este video es entender cuáles son los procesos socioculturales que están implicados en la terapia psicológica. Los límites del construccionismo social. El construccionismo social es una propuesta que sugiere que el conocimiento se genera mediante las relaciones sociales, el lenguaje, las experiencias y nuestro medio. Cada persona como individuo es producto de la interseccionalidad de las relaciones con los demás. En este sentido, el conocimiento está en parte ligado a nuestra cultura, a nuestras tradiciones y a nuestra forma de vida, ya que de ello depende el valor que le demos a cada conocimiento adquirido. La cultura también guía nuestro juicio sobre lo que está bien y lo que está mal. En este sentido, la realidad es creada por nosotros mediante estas relaciones con los demás, con las diversas percepciones de cada uno y mediante el lenguaje y la comunicación entre todo ser humano, mediante los conceptos que creamos sobre las cosas, así como los significados que asignamos. Las teorías sobre el comportamiento humano. En el construccionismo social estas teorías no se construyen ni se derivan de la observación, sino que más bien surgen de la estructura misma del conocimiento. En este sentido, las teorías proporcionan la base para una construcción del mundo, invitándonos a dudar sobre aquello que se considera eterno e inmutable. Por su parte, el diálogo es tan importante también, ya que es mediante él que se genera un intercambio de lo que cada uno de nosotros piensa, cree o quiere, y es en ese momento que generamos significados. En el enfoque construccionista, el terapeuta debe recabar información sobre su paciente mediante el diálogo para realizar posteriormente una interpretación sobre lo que el paciente tiene. En la terapia, el construccionismo social no solo busca lo que se encuentra mal en el paciente para poder curarlo, sino que busca saber cuál es la construcción para ver de qué forma ésta se puede reconstruir para que el paciente muestre una mejora. Concepción de moral. Podemos entender lo moral como el esfuerzo por guiar nuestras conductas por las mejores razones, tomando en cuenta los intereses de las personas que se afectan por todo aquello que hagamos, analizando las razones y evaluando los argumentos en pro y en contra de la conducta que pretendemos realizar. Por su parte, la filosofía moral es el intento por entender de forma sistemática la naturaleza de la moral y lo que ésta exige de cada uno de nosotros. Un juicio moral debe apoyarse en la razón y debe considerar los intereses de los implicados de forma imparcial. Es diferente de la expresión de nuestros gustos o intereses. El pensamiento moral ayuda a distinguir y evaluar entre diferentes argumentos sobre diversas posturas. Debe ser imparcial y guiarse siempre por la razón. En este sentido, lo que es moralmente justo es aquello por lo que hay mejores razones para realizarse. Nos lleva a hacer un juicio moral sobre cada situación en la que nos encontramos. El relativismo cultural es una teoría acerca de la naturaleza de la moral que plantea que diferentes culturas tienen códigos morales diferentes, es decir, lo que es correcto en un grupo puede no serlo en otro. El código moral está determinado en cada sociedad, como lo mencioné anteriormente, e indica lo correcto e incorrecto solo dentro de ella, por lo que es diferente en cada una de las sociedades que hay. No hay un criterio objetivo para juzgarlo porque no propone verdades universales que valgan en todos los pueblos o en todas las épocas. Cada cultura define lo bueno y lo malo de acuerdo a factores como los valores, las creencias y las circunstancias físicas que ellos tienen en ese momento y en ese lugar. Los valores universales son aquellos que se consideran reglas morales que deben tener en común todas las sociedades y son necesarios para que la sociedad en general exista, es decir, para que puedan convivir y vivir de forma tranquila todas las personas que habitamos este planeta. Si hay una práctica que promueva o impida el bienestar de una persona y sus vidas se ven afectadas por ella, entonces deben tomarse medidas sociales que promuevan mejor el bienestar de las personas. Es aquí donde surgen los derechos humanos y la multiculturalidad.
Después de analizar el relativismo cultural y la moral, podemos entender que se debe respetar la forma de vida de cada cultura, etnia, región, ciudad o país, así como sus reglas y tradiciones, siempre y cuando éstas no pongan en riesgo los derechos humanos de cada persona, pues como su nombre lo indica, su función es preservar aquellos derechos esenciales que garanticen una vida humana y digna. Los aportes de la interseccionalidad. La interseccionalidad constituye un instrumento teórico de utilidad para examinar de qué manera las relaciones de poder se mantienen y se reproducen. Se basa en la relación dinámica entre determinantes sociales, el sujeto y su contexto histórico y cultural. Su enfoque propone que para dar cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales es fundamental el análisis de la interacción simultánea de diversos factores sociales en distintos niveles y nos ayuda a contextualizar algunos términos como lo son el estigma. Un estigma es alguna característica que desacredita y pone a la persona en una condición de inferioridad y ésta pierde su estatus, lo cual le genera sentimientos de vergüenza, culpa u humillación. En ella podemos encontrar el etiquetaje, la asignación de estereotipos, la separación, la discriminación y por supuesto la interseccionalidad. Los blancos y sus privilegios. El blanco ha sido investigado por sociólogos y críticos teóricos del racismo, pero no por psicólogos y psicoterapeutas. En este sentido, el término multicultural solamente es usado para personas de color o grupos étnicos que no son blancos. La blancura entonces tiene un carácter privilegiado dependiendo del contexto, los principios de interseccionalidad o importancia que se le dé dentro de un contexto. La raza es una característica de los que no son blancos. Exige y construye jerarquías, exclusión y privación. Ahora tenemos la investigación racial, la cual se enfoca en una psicología del otro, donde las razas que no son blancas son el objeto de investigación, dando como resultado una psicología normativa de blancos. También tenemos la investigación feminista y cultural, la cual busca exponer estructuras de poder entre grupos privilegiados y no privilegiados. Y es aquí donde entendemos el concepto de dominación, en donde aquellos grupos privilegiados subyugan a aquellos que son menos privilegiados. El feminismo es aquella investigación que se basa en el estudio de cómo la opresión se ha dado a lo largo de los años sobre las mujeres, en los sentidos de estereotipos y todas esas cosas que se creen son exclusivas de mujeres. También tenemos el modelo pedagógico de sensibilización, el cual propone y enfatiza la interseccionalidad para abordar el privilegio blanco junto con varias oposiciones que se descuidan en el plan de estudios, es decir, que se busca que ahora los niños pues entiendan un poco más estos términos desde pequeños y aún así en la universidad, es decir, cuando ya escogieron una carrera y saben a qué se van a dedicar. La multiculturalidad en la psicología. Esta define las relaciones que se establecen entre diversos grupos humanos ubicados en un mismo territorio, respeta las diferentes configuraciones culturales bajo el marco de los derechos humanos. Aquí podemos encontrar la terapia familiar sistémica, que tiene teorías y técnicas que se basan en el estudio del individuo en su contexto social, vinculándolo al campo clínico, pues si se conocen los contextos de la familia conectados con el síntoma, se intentará modificar la organización de la familia y se modificarán consecuentemente las posiciones de sus miembros y como resultado se alterarán las experiencias sintomáticas de cada individuo del sistema. La teoría cibernética plantea que un movimiento por parte de un elemento del sistema cambia el cambio perceptivo de otro elemento del sistema, el cual reacciona de forma compensatoria generando un ciclo de intercambios. La teoría de la comunicación humana. En esta, toda la conducta es comunicación, es decir, no existe la no conducta. Por su parte, la teoría de los sistemas nos dice que existe un orden que asigna posiciones de poder, organización y de funciones, así como de integración,
que dominan la distinción entre los miembros que están dentro del sistema a los que están fuera de este y define las formas en que se establecen las dinámicas entre los miembros del grupo. El método socioclínico invita al terapeuta a abandonar las divisiones académicas o disciplinarias cuando éstas le impiden pensar, comprender o interpretar lo personal y lo político de cada una de las relaciones socioafectivas y sensoperceptivas entre los géneros, las orientaciones sexuales, las razas y las clases sociales. El sistema sexogénero. El sistema sexogénero guía la experiencia de nuestros cuerpos en el mundo, así como nuestras percepciones, sensaciones, y además produce síntomas diferenciados en la experiencia de ser hombre o mujer en una sociedad determinada. El multiculturalismo se refiere al respeto sistémico de las reglas establecidas entre cada uno de los grupos, de diferentes tradiciones, valores y conductas. Se guía por las leyes internas de cada uno de estos grupos. Hacer género es un proceso sensorial, relacional y corporal que simboliza a un determinado comportamiento como afirmativo de hombre o mujer. La responsabilidad multicultural se encuentra entre el reconocimiento y el respeto de las reglas culturales entre los grupos en los que tienen contacto, sean urbanos o no, y visibiliza las discrepancias entre las nociones de dignidad, voluntad y autonomía en cada grupo, pues considera que los derechos humanos son universales y en esa universalidad caben todas las mujeres, niñas, ancianas, homosexuales, transexuales, bisexuales, indígenas, así como hombres intersectados entre las identidades homosexuales, transexuales, bisexuales, indígenas, migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí cabemos todos y cada uno de los individuos que habitamos este planeta. La justicia social es un proceso de autoconstrucción por la incorporación social donde se reconoce el privilegio del grupo dominante. La socialización racial nos sugiere que mediante ella las personas aprenden, interpretan e interactúan con miembros de su propio grupo. Aunque la raza no es un fenómeno biológico, su naturaleza socialmente construida tiene consecuencias reales, tangibles para todos. Es aquí donde surge el racismo, el cual es sistémico y opera dentro de las estructuras y sistemas y no solo impacta a la persona de color, es más bien la fuerza impulsora detrás de la historia de todos y cada uno de nosotros. Identidad cultural personal. El conocimiento de la propia cultura personal y el conocimiento de la cultura del cliente se identifican sistemáticamente como fundamentales para la competencia de asesoramiento multicultural. Los siguientes factores son fundamentales para la identidad cultural personal, y estos se aplican tanto al consejero como al cliente en cualquier interacción publicitaria. Tenemos los factores culturales, que representan afiliaciones grupales mantenidas por individuo, es decir, aquellas características que nos hacen únicos y particulares a cada uno de ellos, como su edad, su género, su etnia, su capacidad psicológica, física y mental, así como su orientación sexual, su religión, su clase social, su composición genética incluso, entre muchas otras más. Tenemos también los factores contextuales, que engloban tanto aquellos históricos, sociales, políticos, ambientales o económicos en los que viven los individuos. Estos pueden tener un impacto significativo en las experiencias personales y su visión sobre la vida y los valores. Existen también factores universales, que son aquellos elementos de experiencia comunes a todos, como la autoconciencia y aquellas similitudes psicológicas y biológicas que compartimos con todo ser humano. Las competencias multiculturales en psicología. Aquí encontramos la ubicación de sí mismo, que es el proceso en el que el terapeuta divulga sus ubicaciones sociales e invita a una conversación sobre cómo la interseccionalidad de identidades mantenidas por terapeuta y la familia pueden ser beneficiosas o limitantes para el cliente. Este también invita a reflexionar y dialogar para reconocer y abordar
formas explícitas o implícitas en que la experiencia como con su privilegio o subyugación asociada en el mundo pueden operar en la sala de terapia. El terapeuta está abierto a explorar cómo estos problemas influyen en la vida de los clientes fuera de la terapia también. Tenemos el término yo del terapeuta, el cual refleja que el terapeuta tiene una parte profesional y una personal dentro de la terapia y se usa de dos maneras. Por una parte tenemos la personalidad del terapeuta, que es la conciencia de sí mismo en cuanto a temas culturales, opresivos y familiares, así como los significados y patrones de interacción. La otra forma es cuando el terapeuta se usa a sí mismo como un vehículo al revelar una reacción a algo que ocurre en terapia, ya sea que comparte alguna experiencia propia que parece pertinente en el momento. Debe de aprender a ubicarse, pues requiere una voluntad de ir a lugares en los que la mayoría de nosotros todavía no nos sentimos incómodos por comprometernos personal e interpersonalmente, la clase, la orientación sexual, la religión y el poder, así como la vulnerabilidad, entre muchos otros aspectos. La terapia familiar desde una perspectiva multicultural. La diversidad puede convertirse en nuestra mayor fortaleza y cuando le tememos se resaltan nuestros prejuicios y nuestras rigideces sobre ciertos temas o sobre cierta cultura. Nuestros temores dan lugar a la exclusión y a la deshumanización. El tema de la diversidad cultural es una cuestión de equilibrio entre validar las diferencias que tenemos y apreciar las fuerzas de nuestra humanidad en común. La terapia familiar ha ignorado la dimensión multicultural de nuestra sociedad y se han desarrollado modelos sin tener en cuenta las limitaciones culturales. No se ha notado que hay familias de diversos grupos culturales que no asisten a terapia pues no encuentran útiles nuestras técnicas. Entonces somos nosotros los que debemos cambiar para incluirlos a ellos también. Tenemos que tomar en cuenta que las jerarquías de índole cultural, racial, de clase y de género son la base de una sociedad. La competencia cultural, desarrollarla nos obliga a ir más allá de los valores dominantes y explorar la complejidad de la cultura y la identidad cultural, no sin valores y juicios sobre lo que es adaptativo, saludable o normal, pero sin aceptar las definiciones de nuestra sociedad en estos determinados culturalmente. En terapia familiar se ha incluido y marginado a las personas de color, pero todas las familias, no solo las minorías, son vistas como integradoras y limitadas por la clase, la cultura, el género y la raza. Y la forma en que una sociedad se define las relaciones en estos términos es fundamental para comprender cómo estructurar todos los procesos familiares. Conclusiones. Después de revisar todo lo anterior, podemos ver que es de gran importancia que como futuros terapeutas consideremos la interseccionalidad y el multiculturalismo, pues de ello depende que tengamos éxito en la atención a nuestros pacientes, ya que debemos tener una perspectiva más amplia sobre las diversas formas de vida, entendiendo que hay ciertas circunstancias que brindan privilegios o desventajas en la manera en que vive cada individuo. Por ello es importante que conozcamos el contexto en el que se desarrolla cada uno de ellos, es decir, el tipo de vida que tiene, su raza, su género, su orientación sexual, entre muchísimas otras cosas más. Gracias por la atención y aquí se encuentran algunas de las referencias utilizadas para esta videopresentación.